Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Les pido una disculpa de antemano porque quería hacer esta sesión ayer sábado en vivo, sábado 16, y se me complicó mucho el sábado. La semana ya ven que platiqué que era un poco complicada porque salí de viaje, se me complicó un poco más. Pero bueno, aquí todavía muchos no entregan el trabajo, entonces creo que lo que yo les pueda señalar ahorita les puede servir mucho para su actividad. Eh, Déjenme ver, tenía aquí para compartirles una, una de los tantos materiales que tienen ustedes en la plataforma. Ya estamos cerrando las actividades. Y entonces, como ya estamos cerrando las actividades, bueno, pues es importante reflexionar mucho sobre el trabajo que desempeñaron. O sea, creo que una de las cosas importantes que deben de hacer ustedes es hacer su propia evaluación, cómo estuvieron en el módulo, si les gustó el módulo, si estuvieron contentos o si no contentos, satisfechos por el aprendizaje que desarrollaron. Eso es muy importante, el que ustedes sepan que están satisfechos por lo que aprendieron y por el desempeño que tuvieron. Siempre los desempeños, yo he comentado, pues es que son como una montaña rusa. A veces hay factores externos que, bueno, no nos permiten desarrollarnos como quisiéramos. Y bueno, valorar eso y valorar por qué se dieron de esa manera esos factores externos, si yo no los pude controlar o si los pude controlar, factores internos, cómo estuve yo, si estuve pues cansado, preocupado, algo me preocupaba de mis actividades, etcétera, etcétera. Entonces, hagan su evaluación y a partir de eso, bueno, traten de mejorar cada módulo. Ahora vamos a ver estructuras y elementos de un diálogo. La argumentación que hemos visto y de las actividades que hemos desarrollado, pues están centradas en la escritura, que es donde nosotros, pues mayormente lo trabajamos académicamente y más en esta modalidad de distancia. Entonces, por lo mismo, es esta parte. Pero en nuestra vida cotidiana, pues tenemos tenemos diálogos mediados tecnológicamente por una llamada telefónica o escritos en un WhatsApp o en una videollamada como esta o presencial, cara a cara, con nuestros jefes, con nuestros subordinados, con nuestra familia. Entonces, vamos a ver cómo dentro de una estructura académica o formal podemos entrar en esta dinámica de diálogo. Siempre es importante que entendamos que debe haber una introducción. Y dice, dentro del proceso de diálogo existe un vínculo muy importante con el pensamiento, puesto que nuestras opiniones son el resultado del pensamiento pasado de todas nuestras experiencias y de todas las opiniones que los demás han hecho o han dejado de decir. Ese es uno. Y también, bueno, acuérdense que tiene que ver con lo que yo he investigado, ¿no? Entonces, existe un vínculo muy importante con el pensamiento, puesto que nuestras opiniones eh, son el resultado de lo que hemos aprendido en el pasado, ¿vale? Que hemos aprendido de otras personas, de lo que leemos, de lo que vemos, de nuestras experiencias, y es importante tener claro ahora, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, eh, pues cómo la información nos está abrumando y es importante que esa información la conozcamos y la podamos organizar bien. Definición de diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas en las que se intercambian mensajes e ideas. Bueno, aquí, por ejemplo, ideas entran en un terreno cognitivo. Las ideas están aquí adentro. Esas no se intercambian. O sea,
lo que se intercambia son expresiones, mensajes verbales, que se parecen mucho a las ideas que nosotros logramos construir. Estaba leyendo una serie de artículos eh, sobre la alfabetización, sobre el alfabeto, sobre el lenguaje, y decían que, bueno, que el aprender a leer, el aprender a hablar, pues eso fue un aprendizaje. Abstraer, darle un nombre a las cosas, implicaba que nuestro cerebro se acomodara a otra forma de percibir. Antes era la percepción que teníamos, el ver, el oler, sonidos guturales, señas, pero cuando se empieza a desarrollar el lenguaje verbal primero y luego escrito, nuestro cerebro cambió. O sea, dicen los especialistas que el cerebro cambió y se estructuró de una manera diferente. No sé si a ustedes les gusta ese tema de la neurología, porque ellos estudian el cambio del cerebro. Por ejemplo, ahorita nuestros cerebros están en un proceso de cambio por el desarrollo de las nuevas tecnologías también. Algunos más pesimistas dicen que se está haciendo perezoso, que nuestro cerebro no está trabajando como se venía trabajando anteriormente, por ejemplo, el cortar y pegar, el tenerlo todo rápido, eso hace que nuestro cerebro cambie. Y como les digo, dicen que no para bien. Entonces, aquí lo que se intercambia no es ideas, no intercambio mi idea, no se puede. Intercambio una expresión vía un lenguaje oral que puede ser llamado mensaje. ¿Sí? Las personas participan en un diálogo con el fin de expresar sus opiniones y puntos de vista acerca de un tema particular. Temas, aquí hay que ser muy particular en esto, o muy específico, perdón. Hay temas, también hay niveles de temas. Yo no puedo opinar mucho sobre la guerra de Ucrania y Rusia porque pues no es mi contexto. Puedo opinar por lo que veo en los medios, lo que leo, lo que escucho, pero siempre va a estar sesgado por el tipo de medio que consulto. Ya ven que hay una polémica muy fuerte de que los medios occidentales no están diciendo la verdad de esta guerra, y que hay que buscar medios alternativos porque ponen a Ucrania como la víctima y al parecer no. Otros medios de comunicación están diciendo que no es, no es tanto la víctima, sino que también ellos han sido opresores en esta región de Donbass, con los ucranianos y los rusos, los rusos y los ucranianos pro-rusos. Entonces, en ese sentido, pues es un tema muy lejano que me costaría a mí dar una opinión certera. Pero hay otros temas más locales que pues sí puedo dar mi opinión porque yo vivo en esa localidad y puedo hablar del transporte, de la seguridad, de la contaminación o temas más generales del país, del gobierno, de la política que se está haciendo en materia de desarrollo, en materia de seguridad, eh, en beneficio de la gente. Entonces ahí me es más fácil, ¿no? Porque yo lo estoy viviendo. Y por ejemplo, estas becas adultos mayores, a mí no me toca una beca, ustedes tampoco, pero sí lo pueden ver en su abuelito, abuelita que está recibiendo una ayuda del gobierno y pueden dar una opinión al respecto sobre eso. O, por ejemplo, del aeropuerto, de la refinería o del Tren Maya. Es más factible que ustedes lo puedan decir, ¿no? Además de buscar, además buscan escuchar la opinión que tienen sus interlocutores, o sea, con el que dialogan, ¿no? Y bueno, también hay que ver la apertura que tiene ese interlocutor. Muchas veces está en contra de mi idea y entonces, bueno, aquí hay que ver cómo lo podemos trabajar. ¿Vale? La otra vez había ya no lo vi, un video que me encontré en YouTube
que decía cómo entablar una conversación con personas que piensan diferente a uno. Se me perdió el hilo de creo que era una charla TED. Era interesante ver qué se dice de cómo entablar esa conversación. En tomar parte de un diálogo se ejecutan diferentes actividades mentales: limitar, evaluar y comparar. Ajá, la parte de evaluar la información tiene que ver con pues, la fuente, con los datos, ¿no? Que se están generando, compararlo con mis datos, ¿no? ¿Qué datos tienes tú? ¿Qué datos tengo yo? ¿Hasta qué punto lo que tú me estás diciendo si es verdad o no es verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones es muy claro. En México ya ven ahorita, pues como nunca, yo creo que estamos viviendo un debate muy fuerte entre los que apoyan al presidente y entre los que no lo apoyan. Y es interesante porque los que no apoyan al presidente, yo veo muy poca gente que te da datos, que te argumenta bien. Lo demás es pura descalificación. Y creo que los especialistas en redes sociales, en comunicación, en sociología, están hablando de eso, que se está viviendo una forma muy agresiva de las personas, y bueno, también los que apoyan al presidente, de los revistas, son muy agresivos con los que no lo apoyan. Entonces se convierte aquí en una batalla campal, que no de argumentos, sino de burlas. Ah, Y Twitter, a mí me gusta mucho estar en Twitter, sigo muchos periodistas, y había una periodista que tiene de Guadalajara, Cal, creo que es apellida, eh, que ella le hizo un comentario al expresidente Calderón, acerca de su esposa, de si quería que fuera candidata a la presidencia, le mandara al presidente del PRI un paquete de fotografías, de importe íntimo, como se le está acusando a Alejandro Moreno, de tener fotografías de priistas. Y entonces, pues el presidente reaccionó de manera agresiva y ella se queja de eso. Pues claro, o sea, si tú provocas, no me gustó la actitud de esta chica, porque ella provocó, o sea, ella violentó. Ese comentario es un comentario violento. Eh, y bueno, lo que recibió fue violencia de los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo yo digo las cosas, para que el otro no actúe de forma agresiva. Ya de por sí, cuando dos personas piensan diferente, ya hay una posibilidad de que exista un conflicto. Tiene que ver mucho con el manejo del carácter que cada uno puede tener, pero de entrada puede haber una situación complicada. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, no burlarse. Creo que aquí entran elementos de la ética de la comunicación, que es pues no generar vértigos argumentales, que quiere decir pues no violentar, no burlarse, no descalificar, no minimizar. Si no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, y todo que sea con esta parte racional. Creo que cuesta mucho trabajo hacer eso, pero ese es uno de los principios que hay que tener en claro. Elementos de un diálogo. Un diálogo se compone de 4 elementos importantes que marcan su estructura. La apertura, inicio de la conversación, consiste en saludar o llamada de atención, con el que se comienza el diálogo. De igual modo, se plantean las reglas que deben de seguir los participantes. Sobre todo estos diálogos académicos, a ver, tú tienes tantos minutos, tú otros, y vamos a hacerlo. Hace tiempo hice un debate en uno de mis grupos presenciales sobre esto de los datos, el manejo de datos en redes sociales, en específico de Facebook. Y unos estaban a favor de que estas empresas manejaran esos datos, y otros en contra. Yo pensé que iba a ser muy fácil
para los que estaban en contra de este manejo de datos, pero no, el equipo que defendía Face lo defendió muy bien, señalando de que, bueno, tú firmas, o sea, tú dices aceptar que la empresa haga uso de mis datos. Entonces, ahí se hizo un debate muy interesante. La orientación, introducción, tema, es el momento se expresa la meta del diálogo. Desarrollo, intercambio de opiniones entre los interlocutores acerca del tema, incorporando temas nuevas, cierre, fin del diálogo, el cual permitirá conclusión de ideas. Entonces, hay una apertura, una orientación, un desarrollo y un cierre. Acuérdense siempre tener datos. Así un poco de las fuentes, por ejemplo, miren aquí las fuentes de la preparatoria, está bien tener fuentes de información, pero grabar, grabarse opiniones, grabarse de ellos, sino grabárselas, tenerlas anotadas en una libreta, comentarios de especialistas, datos, o sea, tampoco el debate es de memoria, no es que necesariamente yo no tenga que saber todo de memoria y lo tenga que repetir, no, la memoria es una herramienta que tenemos y que, bueno, luce mucho tener una buena memoria, pero no necesariamente es lo que tenemos que tener. Podemos tener datos anotados y sobre todo saberlos explicar. Si nosotros sabemos explicar esos datos, ayuda mucho más, incluso hasta veces más que tener buena memoria. ¿Vale? Entonces, esto es lo que, lo que les quería comentar acerca de las fuentes de información. Y bueno, aquí hay un tipo de diálogo, que es lo que hemos visto. Algo que es muy interesante y que es muy académica es la mesa redonda. La mesa redonda es un tipo de encuentro en donde participan varios. Siempre la característica principal es que hay una posibilidad de preguntas y respuestas entre todos. No solamente entre dos, sino entre varios. Y bueno, los que participan en la mesa redonda solamente son los que pueden dialogar entre sí. El público casi no, nada más escucha o solamente que se haga muy flexible. Puede ser que sí haya posibilidades. Y miren, aquí les ponen un video para que lo busquen de problemas de la adolescencia en la mesa redonda. También hay foros que son tipo conferencias de la gente, los especialistas. Y aquí es otra característica, que es la negociación, y aquí lo que hay pues es una confrontación, pero lo que se busca es llegar a acuerdos. Lo que se busca aquí es, en una negociación, llegar a acuerdos para hacer una cuestión más de corte práctico. ¿Vale? Ese sería como los elementos más viables que podemos encontrar de este tipo de diálogo. Vamos a ver qué más podemos también para mostrarles, pero bueno, ese es algo que ya ustedes en su momento, bueno, lo van a poder practicar, ¿no? Vamos a ver este video sobre los diálogos argumentativos que nos preparó la preparatoria. Por lo que ha desarrollado diferentes habilidades comunicativas, mediante las cuales han logrado transmitir sus deseos, pensamientos o necesidades. Un discurso argumentativo se caracteriza por la diferencia. Perdón, la parte. Perdón, vamos a escuchar. A través del tiempo, el ser humano ha buscado la manera de comunicarse con los demás, por lo que ha desarrollado diferentes habilidades comunicativas,
mediante las cuales han logrado los procesos de apego, pensamientos a necesidades. Un discurso argumentativo se caracteriza por la diferencia de puntos de vista o de postura que tienen los interlocutores, emisor y receptor de una idea, un lema de una acusación, convirtiéndose en una cosa académica, donde es importante la exposición correcta de razones, procedimientos para la validación de la posición de una persona. Los cuatro elementos que conforman el diálogo argumentativo son pretensiones, punto de partida y destino de nuestra argumentación. Puntos específicos de Estado. Garantía. Puede consistir en una regla de experiencia, normas, principios básicos o una ley de la naturaleza. Y el respaldo. Completamente ligado a la garantía referida en la argumentación. Dentro del proceso de argumentación intervienen dos procesos cognitivos. La comunicación no verbal. La intervención de signos y sistemas de signos de lingüística que alimentan los hábitos y prácticas culturales. Y los hábitos culturales se expresan en la oral. Aquellas expresiones comunes por las cuales pueden reconocerse con su argumentación. La argumentación de un concepto grande dirigido por la categoría y otros dirigidos de la necesidad. Más con la parte de argumentativa, la razón, ¿no? Aunque, bueno, también en la academia se trabajan cuestiones emocionales, aquí lo que más impera es la parte de la razón. Entonces, me parece que es muy importante y sobre todo si se dieron cuenta en la parte, a ver, en esta respaldo. Es lo que yo le he insistido mucho durante este curso. El respaldo de sus opiniones está basado en lo que otros, justo lo subrayo otra vez, los especialistas saben de ese tema. Entonces, pues yo lo que digo me respaldo de esos especialistas. Incluso aquí tiene que ver mucho su forma de pensar, ¿no? Su ideología, eh, la manera en cómo ustedes construyen un elemento que sea a favor de tal elemento. Miren, a mí me gusta mucho poner ejemplos de política y de política que estemos viviendo ahorita. Por ejemplo, el caso del Tren Maya, que hay un gran debate sobre el daño ecológico en esta zona del Caribe, de este corredor de Cancún hasta Tulum, por ejemplo, sobre los daños ecológicos que se pueden tener. Aquí, al no ser especialista, yo no soy especialista, no sé si ustedes lo sean, queda el saber a quién le creo. Si le creo al gobierno o le creo a estos grupos ambientalistas, a partidos políticos, oposición, que están diciendo que va a haber un ecocidio. Para empezar, pues no. Uno, por ejemplo, yo como tomo postura, pues ecocidio no. Ecocidio es barrer con todo, ¿no? Con todo. Y acá nos está barriendo con todo. Está barriendo o se está quitando unos metros cuadrados por donde va a pasar el tren, y van a pasar carreteras y una serie de infraestructuras, pero no es todo. El gobierno tiene la desventaja de que siempre los gobiernos creemos que nos dicen la verdad, que ocultan la verdad por sus intereses. Aquí, por ejemplo, yo apoyo a este gobierno, yo apoyo la 4T, yo sí creo que ellos están diciendo la verdad, porque justo mi ideología es similar a la ideología de ellos. No creo que me estén mintiendo, como en gobiernos pasados. Pero, y bueno, he revisado información y ellos, gobierno, mediante varias instancias, me dan datos y me explican los procedimientos y me dicen cómo se va a revertir todo eso, cómo se va a apoyar.
Entonces, ahí, por ejemplo, es una cuestión de credibilidad. La gente que no cree en este gobierno, el que no comparte su ideología, no va a creer. O sea, por más datos que tú le digas, por más información, no lo va a creer. Esto va a pasar hasta que ellos vayan, vean el tren, vean los cenotes, vean las nuevas plantas árboles que se han plantado y se den cuenta de que no hubo un daño. O por el contrario, vas y si te das cuenta de que pues si hubo ese daño, tú vas a decir, bueno, pues a mí el gobierno entonces, aunque yo pensaba en él, pues me mintió. Entonces, aquí, por eso les digo, es una cuestión de un acercamiento ideológico, primeramente. Yo pienso como ellos, va a haber más posibilidades que yo le crea, y no solamente a la información que da el gobierno, sino periodistas, medios afines a él, o por el contrario, la Cámara de Diputados, senadores, eh, de partidos de oposición y periodistas y medios que estén apoyando a ellos. Entonces, ahí uno lo que tiene que hacer es primero tener una posición muy clara, creo o no en este gobierno. Y que tanto, sí, aunque no crea, me pueden convencer. La otra es buscar información, contrastarla y ya dar una opinión, buscar, en este caso, como es una cuestión de hechos, buscar videos y buscar videos en buenas fuentes, porque muchos videos también pueden estar truqueados. Ahora es muy fácil truquear audios y videos y ya lo he visto, por ejemplo, he visto videos que te dicen, mire lo que está pasando, y uno creo que de unas maderas que dicen que estaban saliendo de Chiapas y la imagen era en Colombia, ¿no? Como bueno, las cuestiones geográficas son similares, pues dijeron, miren lo que está pasando en Chiapas, y ya lo desmintieron y no era en Chiapas, era en Colombia. Igual una vez el presidente Felipe Calderón en Twitter sacó una foto de un niño que estaba pidiendo medicamentos para el COVID y esa imagen era de un niño de República Dominicana. Entonces, y vean, o sea, un expresidente que esté mandando esa información, ahí tú crees que ya lleva otro interés. Entonces, es muy importante que dentro de todo esto, pues uno tenga muy claro en qué cree y en qué no cree, quiénes son su ideología, quiénes son sus fuentes que considera uno fidedignas, cuáles no, y sobre eso, pues bueno, montar toda la parte argumentativa de comparación, de contrastar con el otro sus ideas, para ver si en un momento dado, pues no quiero decir que ganas la batalla, así como estos raperos, pero sí, digamos que tengas elementos. Ahora, eh, esto de las fuentes se ha complejizado mucho, entonces lo mejor para uno es a veces no aferrarse también en sus ideas y decir, bueno, esto es lo que yo creo, esto es lo que me parece que se está haciendo, pues tú tienes otras ideas, está bien, y pues bueno, ya a cada uno se va con sus ideas y bueno, trata de informarse y de estar al pendiente de lo que ocurre en el acontecer, en la situación. Bueno, espero que todo esto que hemos visto les pueda servir en lo que resta de sus estudios de preparatoria y bueno, lo que vayan a seguir estudiando dentro de una universidad para que puedan construir mejor sus trabajos que les van a dejar sus profesores, ¿vale? Entonces, bueno, pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes.
y bueno, pues les deseo lo mejor para este fin de módulo y para que sigan continuando